una infinita paciencia y que con su consabida eficiencia profesional, pues podemos contar hoy día pues con este dossier que yo había elaborado, pero que son muchas hojas, y ella pues con muy buen criterio me dice que claro que fotocopiar esto es un engorrio, y además se hubiera perdido la exposición oral, y a ella se le ocurrió lo de colgarlo en internet y enviárselo a todos ustedes a través del correo electrónico. Pero de todas las maneras, pues de esas 60 y tantas páginas que contiene este dossier, pues hemos fotocopiado, naturalmente gracias a su amabilidad, pues 2 de esas hojas, una que contiene pues el guión, los apartados que vamos a tratar aquí, un primer apartado de cuestiones preambulares, pero que ya pues anticipan todo lo que se va a decir, de manera que yo no creo que no es perjudicial el que me extienda un poquito en ellas. ¿Y por qué? Pues porque las teorías gnoseológicas y las teorías ontológicas, pues de ello ya se ha hablado aquí, y yo lo único que voy a hacer es apuntalar pues algunas de las cosas que ya pues nos comentó y nos informó el profesor Gustavo Bueno. Y luego la otra fotocopia pues hace referencia a unas fórmulas de lógica de clases y de lógica de relaciones, que está sacado de los ensayos materialistas, que como bien nos informó y nos indicó ayer Gustavo Bueno Sánchez, pues es un libro, es uno de los libros emblemáticos del materialismo filosófico, y que contiene pues varios cuadros, y uno de ellos es este diagrama de las principales conexiones entre los valores del materialismo, y que ustedes mismos verán que hay en un recuadro, pues hay aparece la terminología espiritualismo de la sustancia, espiritualismo de la conciencia, espiritualismo de la verdad, espiritualismo de la libertad. En la medida en la que aquí se habla de espiritualismo de la cultura, pues yo trataré de ajustar precisamente ese concepto, esa idea, pues a estas otras 4. Bueno, y por eso, y para, en fin, para facilitarles a ustedes la comprensión, pues tienen ahí todas las fórmulas, algunas de las cuales me voy a referir a ella, pero de forma, pues eso, de forma breve, ¿no? Muy bien, pues entonces empezamos con las cuestiones preambulares, ¿no? Y la primera de esas cuestiones preambulares, pues es una afirmación completamente que yo la suscribo plenamente, y es partir de la base de que el libro El mito de la cultura es una verdadera summa culturae, y lo pongo entre comillas porque realmente es una metonimia, porque la idea de suma, la idea tradicional de suma, pues es en realidad un conjunto de tratados. En buena lógica, por tanto, este libro sería un tratado de la cultura, y el calificativo de suma, pues hay que atribuírselo precisamente a aquel conjunto de tratados que están vistos desde una perspectiva, desde un sistema compacto, y que todos los asuntos ahí tratados, pues precisamente están solucionados, utilizo la palabra de Santo Tomás de Aquino, con una misma filosofía. Este es el caso del profesor Bueno. Podríamos decir que al lado de este tratado de la cultura, pues hemos de situar pues sus tratados sobre la ciencia, sus tratados sobre la moral, sus tratados sobre las virtudes, y todo ello reuniría precisamente pues una suma a la manera de cómo concebimos tradicionalmente este término de suma, ¿no? Y vamos, precisamente para mostrarlo y luego contraponer esto que estoy llamando yo suma, que es un compendio de tratados arquitrabados por un sistema que lo recorre todo, frente a lo que sería pues un simple tratamiento enciclopédico de los mismos asuntos, Y digamos, vamos a contraponer aquí rápidamente en este primer
en esta primera cuestión preambular, pues lo que es una suma, como conjunto de tratados arquitrabados, con este mamotreto que es una verdadera enciclopedia, útil, por supuesto, yo no lo voy a negar, que es la obra de Marvin Harris, El desarrollo de la teoría antropológica, una historia de las teorías de la cultura. Y que aquí pues están tratadas todas, pero de forma justapuesta, y bueno, en esto vamos a entrar inmediatamente, porque lo primero de todo pues quiero hacer una referencia al Tratado de la Gracia de la Suma Teológica, Es decir, que me he traído, a pesar de que tiene de los 5 volúmenes de la editorial Abac, pues este tomo segundo, que contiene precisamente un tratado que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar aquí, que es el Tratado de la Gracia. Se correspondería con el Tratado de la Cultura del profesor Gustavo Bueno. Este volumen segundo pues tiene una gran cantidad de tratados, que todos ellos yo los circunscribiría en algo así como el sentido de la vida. Pues ¿por qué? Porque está el Tratado de la Bienaventuranza, de las virtudes, de los hábitos, de los vicios, de las pasiones. Bueno, todo esto naturalmente suena, pues eso, que aquí Santo Tomás de Aquino pues está haciendo un recorrido por lo que son asuntos que tienen que ver con el sentido de la vida, ¿no? Y justamente el último de los tratados pues es el Tratado de la Gracia, y si aquí pues se ha dicho precisamente que la cultura pues es la transformación del reino de la gracia, y que ciertamente esta idea objetiva de cultura no puede surgir antes del finales del XVIII y del siglo XIX, precisamente porque la idea de gracia bloqueaba, es la tesis fundamental del profesor Bueno, pues no es en absoluto desacertado hacer una pequeña mención precisamente a este Tratado de la Gracia, porque mi propósito es precisamente, lo tengo todavía en ciernes naturalmente, es hacer una lectura del Tratado de la Gracia de Santo Tomás de Aquino y otros tratados de la Gracia desde el mito de la cultura. Es decir, es un ejercicio contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esto me ha dado muy buenos resultados con otros asuntos, con otros textos clásicos. Estoy pensando, pues yo qué sé, en Plutarco, en Diógenes Laercio, que en el momento en el que introducimos para analizarlos y para leerlos instrumentos introspectivos del materialismo filosófico, pues eso ofrece es una cosa fértil, es realmente... Y vamos, pues muy rápidamente, ¿verdad? La cuestión 109, del Tratado de la Gracia, que se titula De la necesidad de la gracia, hoy día diríamos de la necesidad de la cultura, pues el artículo primero dice: ¿puede el hombre conocer alguna verdad sin la gracia? Y entonces, pues como es habitual en Santo Tomás de Aquino, primero ofrece unas objeciones y luego pues dice, pero por el contrario, y luego él ofrece la solución. Bueno, pues mutatis mutandis, allí donde hay objeciones, pues puede ser, qué sé yo, teorías espiritualistas, y allí donde están las contraobjeciones, o lo que serían las posiciones contrarias a esas objeciones, pues serían mejor teorías materialistas, todas ellas metafísicas. Y luego Santo Tomás de Aquino ofrece la solución, y la hace precisamente desde una filosofía, que es la de Aristóteles, Y en cierta medida yo veo en ese tratamiento tomista, pues precisamente que él también arremete contra esos dos mitos. Bueno, sencillamente, objeciones por las que parece que sin la gracia no puede el hombre conocer ninguna verdad. Y entonces, pues ¿a quién nos remite? Pues dice, vamos a verlo rápidamente. Por ejemplo, dice... sobre aquello, nadie puede decir Señor Jesús más que por el Espíritu Santo, dice la glosa de San Ambrosio, nos remite a San Ambrosio, dice, toda verdad, quien quiera que la diga, procede del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo habita en nosotros por la gracia, y más adelante dice San Agustín, o sea que dice San Agustín en los soliloquios, que los principios de las ciencias son como las cosas que ilumina el sol para que puedan ser vistas, y Dios es el sol que las ilumina. Por otra parte, la razón es para la mente como la mirada, y los ojos y las potencias del alma son para los ojos de la mente. Pero luego dice, en cambio,
está lo que dice el propio San Agustín. O sea que Santo Tomás de Aquino se da cuenta que en una propia posición pues hay estromas, es decir, que la cosa no es tan compacta, ¿no? Y dice, San Agustín nos dice en las retractaciones, no apruebo lo que dije en una oración, oh Dios, que no quisiste que conociera la verdad sino los puros, pues se puede replicar que también los impuros conocen muchas verdades. De manera que las dos posibilidades, o sea, que no es posible conocer nada sin la gracia, pero también hay posibilidad de ciertos conocimientos sin necesidad de la acción de la gracia santificante. Y realmente aquí San Agustín está recurriendo a otro asunto que también trata Santo Tomás de Aquino en otro tratado, que es el Tratado de las Profecías, que es justamente lo relativo a las gracias humanas, es decir, a lo que él llama, pues, gratis data, sobre todo en relación, pues, qué sé yo, con el lenguaje, con el dominio de ciertos asuntos, ¿verdad?, podríamos decir, y que se adquiere precisamente, pues eso, podríamos decir, por cultura subjetiva, O sea, que Santo Tomás de Aquino es muy certero al respecto. ¿Qué solución nos da él? Pues recurre a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino recurre a Aristóteles, puesto que el conocimiento es un tipo de movimiento, pues entonces él lo que hace es aplicar la racionalidad aristotélica y lemórfica, el paso de la potencia al acto y la necesidad de que haya un primer motor para que todo se mueva. De manera que en cierta medida esto del sol a Santo Tomás le parece un mito. Y lo de creer que no hay necesidad de la gracia, claro, entra en contradicción con la revelación, y entonces pues él lo arregla de esta manera, pero recurre precisamente a un sistema, a una racionalidad. Bueno, pues ya digo, mutatis mutandis, ¿puede el hombre conocer alguna verdad sin la cultura? Este es el asunto. Y esto me llevó a mí precisamente a decir, pues ¿por qué no haces el recorrido por todos los artículos y por otros tratados sobre la gracia y desde la perspectiva de lo que sería el mito de la cultura, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y como contrafigura lo que sería una suma, como conjunto de tratados que tienen pues estaría justamente el tratamiento enciclopédico, y este es un ejemplo, bueno, de todos los que he visto yo estos días, o este tiempo que me he dedicado a esto, ¿no? Pues digamos, de todos ellos he escogido esta obra, que además también por indicación del profesor Bueno, porque en el mito de la cultura hay una referencia a toda esta bibliografía que tengo yo aquí encima de la mesa, ¿verdad? Y es de la que yo me he servido pues para ofrecer lo que voy a ofrecer hoy, ¿no? Entonces resulta que con mucha paciencia pues he ido recorriendo cada uno de los capítulos en los que Marvin Harris pues dedica naturalmente pues a todos los grandes antropólogos, ¿verdad? Pues a Boas, a Kreber, a Malinowski, a Levi-Strauss, a White, claro, naturalmente a todos los grandes antropólogos. Pero ¿qué es lo que puedo decir yo, después de haberme tomado pues eso, la molestia de pues que esta enciclopedia, para que no nos confundamos, se podría decir, hombre, pero yo en los capítulos estos veo que también Marvin Harris pues muestra ciertas diferencias entre las escuelas que él mismo va... Pero yo he llegado a la conclusión de que no se trata de una confrontación dialéctica, es decir, que el estilo que hemos visto de Santo Tomás de Aquino y el que usa don Gustavo pues tiene una estructura dialéctica, son teorías enfrentadas. Lo que hace Marvin Harris más bien es hablarnos de algunas disputas gremiales entre los antropólogos, que es una cosa muy diferente, porque él de alguna manera renuncia sencillamente a la perspectiva filosófica, porque hay una mezcolanza en todos sus tratamientos entre los filósofos y los antropólogos, es decir, que están en igualdad de tratamiento, pues qué sé yo. Luke, por el que empieza, él considera que los tratados de la cultura pues empieza con el ensayo sobre el entendimiento humano, y es Luke el que ilumina, el que dice, la ilustración. Vamos, en una palabra, es el padre de la ilustración. Entonces, pues, Descartes, pues, tiene que ver con Levi-Strauss, en fin, así, que naturalmente hay unas referencias a Marx, a Mach,
al imperio criticista, a Dilthey, a Richter, a Windelband, a Freud, y dedica 2 capítulos precisamente al tratamiento de la cultura desde Freud, ¿no? Y luego, pues naturalmente hay un recorrido pues por Taylor, Morgan, Boas, Kreber, Lobby, Stewart, Rivers, bueno, en fin, Levi-Strauss, Brown, Malinowski, Pike, Child, Gordon Childe, al que considera él muchísimo, es decir, le dedica un capítulo, unos elogios impresionantes, Y entonces, pues efectivamente, aparecen aquí las disputas, por ejemplo, entre White contra Boas o contra Kreber, o Kreber contra Morgan, o Sapir contra Kreber, o Stewart contra White, ¿Y de cuál es el contenido de estas disputas gremiales? Pues cuestiones nimias, por ejemplo, pues cuál está más cerca de la teoría evolucionista y cuál está más alejado. En tanto en cuanto el que adopta las posiciones evolucionistas darwinistas, pues es más progresista que el otro. Incluso pues llega a hablar de la reacción teológica en Maistre, es decir, que no hay para él filosofía, es decir, sencillamente, pues antropólogos que han admitido, por así decirlo, han hecho una reducción de la antropología cultural a la antropología biológica, o que por lo menos siguen por esos derroteros, y nada más. Y otro asunto que he recorrido, que he visto, pues es el tratamiento de la causalidad. Pero él, naturalmente, la causalidad que él utiliza es una causalidad formal, de Hume. Y entonces, pues que entre ciertos acontecimientos relacionados con el parentesco, sobre todo, claro, porque esto es en lo que él se mueve, ¿verdad?, pues, o en la redistribución de los bienes, que eso le gusta a él mucho, pues que si hay causalidad entre un asunto y otro, entre un acontecimiento y otro, y entonces pues eso provoca ciertas disputas, y es las que él lleva pues al libro, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos una cuestión clara, ¿no? Ya hemos situado el mito de la cultura en un contexto absolutamente dialéctico que se remonta pues a la tradición escolástica, y que por supuesto, si nos vamos más atrás, esto no me pareció oportuno quedarme ahí en la Edad Media, precisamente por lo que el profesor apunta con respecto al tratamiento de la idea de cultura en la antigüedad, Y aquí tenemos la idea de Gracia, por eso me pareció que había que detenerse en ese punto, porque lo otro... Pero bueno, esta es la idea. Mientras que hablar de teorías de la cultura desde una perspectiva, podríamos decir, del materialismo cultural, pues eso es una cosa enciclopédica, por supuesto útil, claro, naturalmente, si el propio Gustavo Bueno nos lo ha recomendado, yo también lo digo desde aquí, es decir, que este libro es indispensable, porque uno se entera de muchísimas cosas relacionadas con todos esos antropólogos. Muy bien, con esto pasamos al siguiente punto, que sería, ya lo dijo don Gustavo ayer, por tanto yo no voy más que pues a añadir algunos detalles que me parecen relevantes en lo que sería pues 3 momentos de esta suma cultural, que es el mito de la cultura. 1996, que es el momento en el que aparece en prensa ibérica, y curiosamente está la figura de Camilo Cela Conde como el director de esa editorial. Hay un segundo momento, hay un segundo momento que es justo cuando se traduce al alemán, que es el 2002, y esto lo hace, pues, como es bien sabido, Nicole Holzenthal, y sí que me gustaría, Nicole pues hace una introducción curiosa, sí que me gustaría destacar 2 asuntos de esa introducción, que yo creo que vienen muy al pelo y que permiten dar cuenta del significado de esa traducción, que no es otro, a mi juicio, que la vuelta del revés del síndrome de Estocolmo con respecto a la filosofía alemana. Nicole no lo hace explícito, pero realmente lo está insinuando, porque dice sencillamente que tiene mucho interés, porque es la primera vez que un filósofo español se enfrenta a la tradición alemana, y justamente ella marca la diferencia enorme entre Gustavo Bueno y Ortega y Gasset para el gran público alemán,
Y como es sabido, pues Ortega y Gasset, pues para las cuestiones de la cultura que vamos a tratar, si nos da tiempo, pues es traer aquí al contexto español pues las cosas de Fichte, las cosas de Herder, en el mejor de los casos, por supuesto Spengler está continuamente recurriendo a esos autores, ¿no? Bueno, y luego pues dice que las grandes dificultades que ella encontró a la hora de traducir el texto pues fueron solventadas precisamente por la situación especial que ella vivió, que es precisamente contar con la presencia de don Gustavo pues continuamente. Entonces ella señala sencillamente que esa traducción hubiera sido imposible si no hubiera sido por las constantes conversaciones con el autor, donde pues ahí ellos buscaban el término, porque ella hace un recorrido por todas las grandes dificultades que contiene una traducción. Bueno, y esto quería yo señalarlo, y pues, la labor impresionante de esta mujer con esta traducción, y que pues esto yo lo veo como un verdadero vuelta del revés de esa posición según la cual los filósofos españoles, si no citan a los alemanes, pues están perdidos. Ese mito, pues lo hemos compartido, yo el primero. Es decir, que en la época de estudiante nos parecía que el alemán pues era el lenguaje de Kant, de Hegel, de Marx, pues, y nos apuntábamos a cursos de alemán. Yo en la Universidad de Oviedo recuerdo que recibí las clases del lector Hans, que luego falleció, pero que teníamos esta idea, ¿no? Es que si no sabemos alemán no podremos ser filósofos o algo así, es una cosa que... Bueno, y entonces con esta traducción se le da la vuelta al asunto. Y el tercer momento editorial, que ya lo remarcó también el profesor Bueno, pues es esta séptima edición, donde ya no veo yo la figura de Camilo Cela Conde, esta séptima edición donde don Gustavo le pone un prólogo que tiene muchísima importancia. Él ya habló de él y por tanto sería una impertinencia que yo insistiera. Sencillamente sí que me gustaría pues referirme a otros asuntos que él no seleccionó ayer, pero que a mi juicio pues tienen una enorme importancia, ¿verdad? Pues que él aprovecha ese prólogo precisamente pues para responder a objeciones. Volvemos otra vez a la Suma Teológica. Es decir, que al profesor Gustavo Bueno hay unos llamémosles pues colegas que le hacen objeciones, y una de ellas la expuso don Gustavo ya, y yo no tengo por qué, que es Javier San Martín, y donde pues le demostró él públicamente, y entonces aprovecha para hacer referencia a todo eso, ¿verdad? Que realmente lo que él está diciendo sobre la cultura pues lo está haciendo desde el espiritualismo, ahora vamos a matizarlo con la lógica de clases y de relaciones, pero también hubo, y con respecto a esta objeción que le hace San Martín, pues el propio profesor Bueno, esto no lo seleccionó él, pues debido como una muestra más de su generosidad, pues él en ese prólogo hace una referencia a un trabajo anterior a ese prólogo, que es del año 2000, que un trabajo extraordinario, el profesor Bueno lo elogia, que hizo Marcelino Suárez Ardura, un trabajo que está en el Basilisco número 27 de la segunda época, que tiene por título Teoría de la cultura frente al mito de la cultura. Es otro material que ponemos aquí sobre la mesa y que pertenece a uno de los que van a ser ponentes en las próximas jornadas, ¿verdad? Pero esto lo hace el profesor Bueno, claro, que justamente pues es otra de las características suyas, ¿verdad? La generosidad para con todos los que se ocupan de este asunto. Y luego pues una enorme importancia para mí por lo menos, de este prólogo, pues es el cuadro de las teorías de las que aquí vamos a hablar, y que como ella los puso ayer, yo lo único que voy a hacer pues es a lo mejor apuntar a alguno de los asuntos, si nos da tiempo al final leer algunos textos, que suene aquí las palabras
de Herder o de Fichte o de Ortega o de Marvin Harris, algunas, ¿no? Sencillamente. Y es un, vamos, y yo aprovecho precisamente ese cuadro, pues está también contenido, está contenido en el antílogo a la traducción al español del libro de Cerzán, Malestar en el tiempo, que se publica en el 2001, si lo de Marcino es el 2000, esto es en el 2001, pues en el 2004, pues don Gustavo lo recoge todo y entonces se mantienen las 6 teorías, pero podríamos decir que él enriquece sustancialmente lo que sería lo relativo al materialismo de la cultura, porque ofrece unas modulaciones que no están en el libro, en el segundo capítulo del mito de la cultura. Modulaciones de un enorme interés, porque claro, él dentro del materialismo cultural pues distingue entre naturalismo humanista y naturalismo antihumanista, que no sería lo mismo que el antihumanismo, que sería la segunda. Esto es dentro, por supuesto, es dentro del materialismo, y pone como ejemplos de ello pues a Ludwig Klages, es un autor que a mí me había llamado muchísimo la atención hace algún tiempo, y que pues a partir de leerlo aquí, de verlo, pues es un personaje muy curioso, muy extravagante, porque él es químico, antes que filósofo, podríamos decir, y además pues se dedicó a cosas tan importantes como la grafología, ahora que está tan de moda esto de la escritura, y era grafólogo importante, y caracterólogo, es decir, que estudiaba los personajes, psicólogo, vamos, una palabra, psicología del carácter y de la... Pero entre las muchas cosas que él escribe de todo esto, pues tiene una obra que es muy oportuna, y yo cuando lo leí dije, muy claro, es que cómo se le iba a escapar a don Gustavo esto, ¿no? Tiene una obra fundamental que se titula Der Geist als Widersacher der Seele, dicho en español, el espíritu como adversario del alma. Y esto encaja perfectamente en porque lo hace desde una perspectiva naturalista, pero que claro, que el espíritu, la cultura, pues aniquila al alma humana, al individuo humano, ¿verdad? Bueno, en relación al materialismo anticulturalista, y con esto ya me anticipo al tercero de los bloques, que es teorías ontológicas de la cultura, a propósito de este preámbulo, como no nos va a dar luego mucho tiempo a hacer más disquisiciones sobre el asunto, pues que valga esto ya como un... Y entonces pues ahí hay una distinción claramente entre lo que serían las posiciones de Epicuro, Rousseau, Lévi-Strauss, Cerzán, y pues lo que llama pues eso un materialismo de carácter, un humanismo contracultural, la contracultura, pues de Rothschild, y luego pues un infrahumanismo del que habló, porque se refirió a Desmond Morris, y de esto no vamos a decir ya nada más, pero sí que incluye él en esa lista importante, pues es el proyecto Gran Simio. Como es bien sabido, aquí en esta sala pues tenemos un insigne doctor que se ha ocupado de este asunto, y que bueno, pues yo no voy a decir tampoco nada, porque él va a hablar el próximo día, y a lo mejor pues trae a colación alguna referencia a su gran trabajo, ¿no? Y luego finalmente, en relación al materialismo praeterhumanista, pues además de seguir manteniendo la figura de Marx, y Freud, pues incorpora a Foucault. Pues yo he estado estos días mirando la obra de Las palabras y las cosas, y efectivamente ahí hay un pesimismo del que habla el profesor Bueno. Y luego, lo que más me gustó a mí de este prólogo es precisamente las recomendaciones prácticas, y esas recomendaciones prácticas pasan precisamente, nos recomienda a los que nos hemos inquietado o preocupado por este asunto, que desarrollemos en la medida de en la que podamos una especie de evaluación metódica del mito de la cultura, de evaluación metódica. ¿Y cómo? Pues precisamente siempre que podamos, pues
puede decir eso, que la cultura no es una cosa que brota del fondo del ser humano y que los animales también tienen cultura, etcétera, estas cuestiones. Y que frente a esa actitud reverente hacia la cultura, sobre todo pues circunscrita y esta posición de pues fíjate, yo voy a la ópera, yo visito, aunque haga unas colas impresionantes, pues tengo que entrar en esa exposición de Velázquez, aunque no me haya reparado en un momento en estudiar algo sobre las técnicas pictóricas, ni los componentes geométricos de la pintura, la perspectiva, ni cómo se mezclan los colores y cómo se consigue el claroscuro, o cómo, bueno, de esto nada, pero yo entro, he estado 2 horas haciéndola, luego cuando haya entrado, como estoy cansado, pues no voy a mirar nada, pero bueno, pues entonces eso es y el profesor Bueno nos pide que nosotros adoptemos posiciones de desprecio hacia esos asuntos como lo mismo de entrar a la ópera sin haber visto pues una partitura, sin haber estudiado algo, sin saber cuál es el contenido, porque algunas óperas son deleznables, otras son buenas, en fin, este asunto. Bueno, y entonces pues entramos ya en el segundo punto del preámbulo, que es filosofías de la cultura, y lo que vamos a hacer aquí pues es, siguiendo con su nomenclatura, aquella que está en su opúsculo, que es la filosofía, pues enfrentar, dentro de lo que podríamos llamar filosofía implantada en el presente, pues una filosofía centrada de lo que es una filosofía adjetiva, una filosofía adjetiva. De manera que la filosofía centrada, es filosofía de la cultura, pues es un genitivo objetivo, y nunca mejor dicho, porque aborda el paso de lo que sería pues la cultura subjetiva a la cultura objetiva, aunque tenga un formato metafísico, y luego como ese formato metafísico pues hay que cribarlo, claro, con una ontología materialista que contenga la idea de materia, de ontología general, en esos contextos relacionales, como voy a decir dentro de un momentito. Y entonces pues los tratamientos centrados, sean de tipo pues metafísico con formato idealista o metafísico con formato materialista, y frente a ellos la filosofía crítica pues tiene que recurrir a ideas necesariamente. Es decir, que el tratamiento de la cultura no puede reducirse a lo que sería a lo que nos ofrecen las ciencias culturales, claro, porque eso es bueno, y frente a esta posición que podríamos llamar centrada, con modulaciones importantes, pues estaría la filosofía adjetiva, y aquí ofrezco yo en este dossier unos cuantos ejemplos, ¿verdad?, que de los archivos que yo voy conservando de los periódicos, pues he seleccionado algunos que son muy llamativos, los tendrán ustedes en esa colección. Empezaríamos diciendo que el uso de la cultura, lo dice el profesor Bueno en muchos sitios, pues en principio es usado como sinónimo de filosofía de, cultura de, en el sentido, pues eso, sin categoremático, que no tiene mucho sentido. Él pone unos ejemplos, yo abundo y pongo otros que están más en el contexto actual. Por ejemplo, cuando a propósito de la reforma de la educación, pues habla de la cultura la cultura del esfuerzo, y los otros replican y dicen, no, pero es que tú olvidas la cultura de la igualdad. Claro, esto es absolutamente sin categoremático, ¿no? O por ejemplo, pues en el asunto de la corrupción, es que no hay cultura de la transparencia, que en el fondo pues a veces se podía intercambiar por filosofía de la transparencia. Los que tienen mi edad recordarán que en la época de Felipe González y del ministro Solchaga, pues hablaba de la cultura del pelotazo. Era una terminología que, bueno, pero sin embargo, pues existen realmente no tanto, podríamos decir, tratamientos sin categoremáticos o usos sin categoremáticos de la idea de cultura, sino verdadera filosofía adjetiva, es decir, aquella filosofía adjetiva que brota, pues que es una especie de secreción espontánea de ciertos profesionales, ¿no?,
que creen que pueden hablar de la cultura como, bueno, sin ninguna, de forma espontánea, vamos, sin ningún sistema, sin ninguna... Y entonces aquí es donde yo he escogido algunos ejemplos, solamente sacados de la prensa, claro, porque para mí la prensa pues informa sobre estos asuntos, es el mundo de las apariencias, y esas apariencias hay que tenerlas en cuenta para... Y he escogido unas afirmaciones que hace pues Ferran Mascarell, que es un miembro pues del Ayuntamiento de Barcelona, que dice lo siguiente, los problemas del siglo XXI se resolverán a través de la cultura. Era concejal en el distrito de Gracia. Yo creo que cuando cambió el alcalde, porque esto es del año 1999, él todavía, yo creo que se mantiene, o sea que él es un hombre de estos que está ahí. El conseller de Cultura. Ahora es conseller de Cultura. Gracias, hombre. Mascarell, o sea que ha ascendido, ha pasado de concejal a... Pues, de concejal del distrito de Gracia era del PSC y se cambió la convergencia. Por eso me sonaba que todavía seguía en activo. Bueno, dice, eso es que es una cosa curiosísima, ¿verdad? Y entonces pues eso... y él alardea, por supuesto, que en este terreno, en este ámbito, pues que quién mejor que ellos han desarrollado, es decir, pone como ejemplo de las acciones que para favorecer la convivencia, puede desarrollar el ayuntamiento, la integración del flamenco en las actividades culturales de la ciudad. ¿Quién ha hecho más que nosotros por el flamenco? Se cuestiona. Bueno, y este es un ejemplo claro de esto, ¿no? Otro ejemplo lo he tomado pues de una poetisa colombiana, Meira del Mar, que está, digamos, que liga el valor de la cultura para la alianza de civilizaciones. Esto lo dice en el 2008. Dice, solo la cultura nos puede salvar de la violencia. Bueno, esto tiene una pequeña, bueno, una cierta explicación, y es que ella, aun siendo colombiana, pues procede de padres libaneses, que se instalaron allí, y bueno, pues, y entonces dice a esta mujer le encanta la comida árabe, y dice, y en mi cocina nunca falta la comida árabe, es decir, que hace una alianza de civilizaciones, y que gracias a esas formas culturales, pues se puede mantener la convivencia, pues qué sé yo, entre cristianos y musulmanes, o en fin. Y el otro ejemplo que he tomado del 2004, para aquí hacer algunas implicaciones que tienen mucho interés, pues es las afirmaciones que hizo Juan Goytisolo, cuando salió a relucir, pues de toda una nueva la recuperación de las señas de identidad, la reivindicación del conde don Julián, Juan sin tierra, pues en una colección. Y dice él, que quiero hacer, es que, vamos, precisamente por lo de la devaluación metódica y lo del desprecio, yo creo que lo aplico directamente a este hombre, pero de forma radical, porque fíjense ustedes lo que llega a decir. La trilogía era un ajuste de cuentas con la religión, el tradicionalismo, la mojigatería y todo lo que representaba el régimen franquista. O sea, que aquí tenemos una cosa tremenda, ¿no? Pero lo que realmente a mí me ha indignado, y esto es bien sabido, a propósito del conde don Julián, en 1965, al contemplar la costa española desde Tánger, no podía dejar de identificarme con el conde don Julián. Por entonces soñaba con una invasión que arruinara los fundamentos del nacionalcatolicismo español. O sea, que esto tiene realmente tela, ¿verdad? Esto es... Bueno, el antiespañolismo más radical, más... Bueno... País de mierda, llamarle. Sí. No en vano, Pedro Insua, que está muy interesado por este asunto, en ese mismo 2004 escribe un artículo que yo recomiendo su lectura aquí a aquellas personas que no lo hayan hecho, titula El PSOE y su reivindicación del conde don Julián, en el Catoblepas, es el número 25. El número 25 de ese Catoblepas, pues él le deja un... Bueno, y yo me ocupé también de
de Goytisolo en el 2009, a propósito precisamente de un libro que encontré. Estaba yo entonces trabajando o ensayando la teoría de la miseria, y estaba buscando yo ejemplos de miseria pues primogenérica, que lo encontraríamos, pues yo que sé, en Los Miserables de Víctor Hugo, o en el Lumpen Proletariado de Marx. Miseria de segundo género o segundo genérica, que sería pues eso, el arrepentimiento, tomando la ética de Spinoza como punto de referencia, y luego habríamos un capítulo de miseria de tercer género o terciogenérica, que tomando por supuesto la obra de Marx, La miseria de la filosofía, que se le atribuye a Proudhon, porque demuestra que Proudhon habla de muchas cosas en relación con la producción industrial, etcétera, y Marx le demuestra que no ha leído a los economistas políticos, que desconoce totalmente a Adam Smith, a Ricardo, etcétera. Entonces, para Marx eso es la miseria filosófica, por antonomasia. Y entonces, precisamente, pues entre los muchos personajes miserables en este sentido terciogenérico, pues está para mí Juan Goytisolo, porque cayó en mis manos su famoso libro Campos de Níjar, que escribe en 1962, donde habla de la miseria española en la época franquista, y yo precisamente contrasté esa obra con un libro que salió en el 2009, que es escrito por Juan Velarde, el economista Juan Velarde, 100 años de economía española, y justamente en ese periodo en el que escribe Campos de Níjar, en 1973, pues aquí había el desarrollismo pues puro y duro, es decir, que no había miseria, que aquel desarrollo había pues reducido a la mínima expresión. Luego este hombre pues estaba viviendo eso, pues, estaba haciendo un escrito miserable. También coloco ahí una referencia a este escrito del año 2009 para decir que bueno, que nosotros le tenemos ahí. Bueno, entonces, en una palabra, rechazamos totalmente la filosofía adjetiva, porque esto no nos conduce a ninguna parte, y entonces pues dentro de la filosofía centrada, pues claro, evidentemente hay filosofías, vamos a ver, que están exentas del trato con las ciencias de la cultura y otras que no, pero que hasta un punto límite en el cual pues no solamente las tienen en cuenta, sino que realmente reducen la filosofía pues a la ciencia, a las ciencias culturales, ¿no? Bueno, y entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues nada, ahora decir brevemente dos cosas sobre las teorías gnoseológicas sobre la cultura, siempre al hilo del libro del profesor Bueno, del mito de la cultura, las teorías gnoseológicas de las que él habla, y entonces, en todo caso, pues apuntalar, matizar algún asunto de esto, ¿verdad? Pero antes que otra cosa, claro, efectivamente, antes de pasar a ese punto, pues hay que hacer efectivamente, como hay filosofías que están exentas de las ciencias de la cultura y otras que por el contrario pues no lo están, y hay otras que circunscriben su filosofía a lo que puedan decir las ciencias de la cultura, pues sí que es bueno, también siguiendo al hilo naturalmente de las aportaciones del profesor Bueno, y luego ya nos metemos en la idea de cultura, y entonces este apunte que quiero hacer yo pues recurriendo a ese diagrama que les he ofrecido, que el propio profesor Bueno en el capítulo 3 de su mito de la cultura, la idea de cultura como campo de la investigación científica, la antropología cultural como culturología, pues nos muestra pues listas importantes pues de lo que son las ciencias de la cultura. Claro, que una cosa es arremeter contra el mito de la cultura y otra cosa es reconocer, caramba, que existen técnicas culturales, que existen campos culturales que tienen que ser naturalmente pues tratados y reconocidos, y que se tiene que entrar pues con otro artefacto diferente al que entran pues los positivistas o etcétera, ¿no? Y entonces entre estos inventarios, pues el profesor Bueno nos habla de lo que son las disciplinas científicas o ciencias institucionalizadas, de la historia del arte, de la lingüística, de la sociología, de la musicología, de la economía política, de la antropología cultural.
habla en otros momentos pues, de esferas culturales tales como la lengua, la religión, la política, el arte. De esto nos vamos a ocupar ahora brevemente, ¿verdad? Y también nos lleva, por supuesto, a los inventarios que ofrece Rilke o que ofrece Windelband o que ofrece Hegel o que ofrece Ibn Abney, Bueno, pues en Rilke, la distinción que luego Windelband pues, matiza entre ciencias ideográficas y ciencias nomotéticas, pues habla naturalmente Rilke habla de lingüística positiva, de historia del arte. Windelband pues continuamente está manteniendo ese grupo de arte, política, religión, economía, o sea que tenemos ahí un enjambre de ciencias de la cultura. Cada una de ellas tiene naturalmente su campo. Y en algunos antropólogos pues ese campo no está bien perfilado, están todas las técnicas están mezcladas, como si fuera pues eso, la gran cultura, como si fuera posible la suma de todas estas ciencias culturales, ¿verdad? Pues Ibn Abney pues habla de gramática, derecho, teología, lengua, que son propias de cada ciencia frente a una cultura universal, ¿no? Y Hegel, pues claro, el espíritu absoluto de Hegel, como sabido, el arte, religión y el saber filosófico. Bueno, y si a esto añadimos el hecho de que el profesor Bueno también incorpora en el campo de las ciencias de la cultura, pues la construcción de artefactos tecnológicos, yo recuerdo haberme referido aquí a ese fragmento, es decir que, por ejemplo, claro, y además que es muy oportuno traerlo aquí, este pequeño texto que voy a leer, porque el profesor Bueno se ocupa precisamente en este Basilisco número 2 de la segunda época sobre el alcance de una ciencia media, que viene a ser pues eso, algunas de las metodologías que él después apunta en su teoría de las metodologías científicas, ¿no? La distinción entre metodologías alfa y beta, ¿no? Bueno, y entonces pues dice en relación precisamente a la construcción de grandes artefactos tecnológicos, dice, en efecto, bueno, esta es la contestación que él hace a volvemos a la suma teológica, respuestas a unas objeciones que hace David Álvar González, pues en relación precisamente a las metodologías beta, es decir, al Verum Factum y a la teoría de juegos. Que David Álvar González pues trata de sustantivar ese ámbito de las metodologías, y don Gustavo pues le contesta, manteniendo naturalmente su teoría de la dialéctica entre alfa y beta, sin duda, es decir, el regressus y el progressus, y que no se puede sustantivar un momento de esa... Y entonces, a propósito precisamente del Verum Factum, dice, o sea, de esto que el profesor Bueno pues llama metodologías 1 beta 1, 1 beta 1, dice, en efecto, en estas situaciones partimos también de sistemas tecnológicos, por ejemplo una máquina de vapor o un reactor nuclear, que tienen desde luego una presencia fisicalista, que es lo que trata de apuntar David Álvar González, sin necesidad de ser reliquias. Si por regressus alcanzamos, suponemos, estructuras esenciales, por ejemplo, las leyes del ciclo de Carnot, claro, evidentemente, se dirá que las estructuras esenciales son de índole físico-natural y que por tanto no estamos en el caso de las ciencias humanas, sino que aquí el factum de partida nos remite simplemente al verum natural, dado en la situación alfa 1. Sin embargo, la inserción de la máquina de vapor y el reactor nuclear en el campo de las ciencias naturales es parcial, puesto que cabe afirmar que la máquina de vapor y el reactor nuclear no pueden ser totalmente incluidos en el campo de las ciencias físicas. En efecto, tanto una como otro son ante todo sistemas tecnológicos, por tanto culturales, no naturales. Bueno, este es el texto, con lo cual pues tenemos aquí, precisamente para que este repertorio de ciencias de la cultura pues no se reduzcan sencillamente pues al arte, a la música, etcétera, sino que también la tecnología pues puede ser incluida de esta manera, ¿no? En cuanto a la idea de, bueno, y esa distinción entre el Verstehen y el Klarum, es decir, que no es lo mismo entender, porque
eso nos lo proporcionan las leyes nomotéticas de las matemáticas, la física, mientras que las ciencias de la cultura pues es la comprensión, nos permite comprender el mundo y demás, ¿no? Pero sobre todo, ya lo apunté antes, que el fundamento de los valores, pues claro, los valores meterlos ahí en el campo de las ciencias, pues que eso pertenece al ámbito de la ética y que son fundamentos materiales de las teorías materiales sobre, pues eso, sobre la norma ética y sobre la norma ética sobre todo. Bueno, entonces, yo aquí en este punto, voy a dedicar solamente 5 minutos, claro, porque, pues, ¿qué puede decir el materialismo filosófico ante estas visiones de las ciencias de la cultura? Entonces, algunas consideraciones muy breves que yo he apuntado, pues, vamos, la primera de ellas, sin duda alguna, es que esa consideración que hace Oswald o que hace White o que hace Windelband, pues es absolutamente incompatible con la teoría del cierre categorial sobre las ciencias. Lo primero que habría que decir es que, aprovechando una distinción que hace el profesor Bueno entre operaciones cerradas o cierres tecnológicos y construcciones cerradas o cierre de un sistema de operaciones, pues que acaso la posible distinción pueda estar ahí, es decir, que las ciencias de la cultura son, por supuesto, campos gnoseológicos que contienen cierres tecnológicos y cierres fenoménicos, pero que no alcanzan, por así decirlo, pues ese cierre de un sistema de operaciones. Pero que esto mismo lo podemos encontrar en el propio campo de las ciencias matemáticas, por ejemplo, que donde hay también, naturalmente, operaciones cerradas y cierre de un sistema de operaciones. Él pone un ejemplo muy bonito, yendo a la serie de los números naturales. La operación 3 por 3 igual a 9, nos remite a las novenas. La operación 4 por 4 nos remite a las decimosextas, 16, y la operación 5 por 5 nos remite a las vigésimo quíntuplos, a los vigésimo quíntuplos. Si ahora sumamos 9 más 16, obtenemos 25. Pues es una operación perfecta, redonda, es una operación cerrada, pero esto no es más que un cierre tecnológico porque no, es decir, porque los términos con los que están hechas estas operaciones y la relación que se ha obtenido, el símbolo igual, pues son todos términos que pertenecen a una sola clase. Por supuesto, es una proposición unioperatoria, no genera teoremas, no tiene capacidad secretora para otros asuntos que se puedan colar y no genera espacio de inmanencia. Sin embargo, esa serie de números naturales la contemplamos ahora a la luz del teorema de Pitágoras. El número 3 lo hacemos coincidir pues, con la longitud de una recta que mida 3 metros o 3 centímetros, el 4 con otra, y las agrupamos en forma de un triángulo, que ya sería un contexto determinante, y entonces pues aquí hacemos esa misma operación y obtenemos un valor que ya pues es un teorema en la medida en la que ahora las rectas, que en este caso les hemos dado ese valor 3, 4 y 5, pueden tener otros valores aritméticos, y entonces introducimos las letras, que ya es otra clase, y entonces pues los catetos A y B y la hipotenusa H, ¿verdad? Y entonces hacemos la construcción el cuadrado de la hipotenusa, que sería la suma de los cuadrados adosados al 3, es un cuadrado con 4 lados de 3 centímetros o 3 metros cada uno, etc. Y obtendríamos ahí, pues eso, un teorema que sí que tiene todo lo contrario, es decir, que esta operación que contiene términos que pertenecen a clases diferentes, que es una proposición multioperatoria, que es una identidad sintética porque se obtiene por varias vías, que tiene capacidad secretora, que genera espacios de inmanencia, pues esto es bien diferente a lo que hemos visto en los cierres tecnológicos. Bueno, dicho muy rápidamente, las ciencias de la cultura pues tendrían cierres tecnológicos,
Es decir, que cada una de las ciencias, de la musicología o la pintura, la arquitectura, son técnicas culturales, podríamos decir ciencias humanas, más bien técnicas culturales, ¿verdad?, que consiguen ofrecer cierres tecnológicos, algunos de ellos muy potentes, ¿verdad?, pero que no pueden ofrecer, pues eso, verdades esenciales, como es el caso de las matemáticas, la física y demás. Si ahora añadimos a eso, con esto ya concluyo este apartado, que esta manera de ver las ciencias, yo me refería antes a Oswald y a Windelband. El profesor Bueno, en su tomo primero, en la primera parte, en la introducción, cuando hace una crítica a las clasificaciones dicotómicas, arremete contra la Windelband, arremete también contra la pirámide de las ciencias de Oswald, y dice que entonces ¿cuál es el criterio para distinguir unas ciencias de otras? Entonces incorpora el concepto de metodologías alfa y beta, y también ofrezco yo en el dossier que encontraron en internet, pues ese cuadro que reúne el juego de las 6 posibles metodologías, que ahora vamos a aplicar así de manera genérica a las ciencias de la cultura. Ya lo he hecho con respecto pues a la técnica guerrera, a las ciencias las ciencias empresariales, pues eso mismo se puede aplicar naturalmente a la arquitectura, a la pintura, sin duda alguna, y es posible encontrar ese juego, soportado por un conjunto de cierres tecnológicos. Esto para arremeterlo contra esta visión de las ciencias de la cultura que nos ofrece el materialismo cultural, de Marvin Harris. Y aquí estamos hablando de materialismo filosófico. Bueno, entonces, como es bien sabido, sobre todo para aquellas personas que no tengan familiaridad con esta nomenclatura, las metodologías alfa son aquellas que pueden neutralizar las operaciones, es decir, que echan fuera todo lo que son relaciones apotéticas, fenómenos, o proyectos, prolepsis, de componentes prolépticos, es decir, que los teoremas del tipo del que hemos hablado aquí hace un momento, pues no tienen ninguno de estos componentes, ¿no? Y mientras que las metodologías beta no es posible prescindir de ello, porque justamente las metodologías beta se resuelven otra vez volviendo a las operaciones, y esto precisamente pues es lo que le da a don Gustavo Bueno pues la posibilidad de decir, bueno, pues hay ciencias que pueden neutralizar estas operaciones, sus verdades pueden sonar de esta manera con absoluta claridad, y otras ciencias que tienen metodologías alfa, pero que eso no es lo fundamental, porque cuando esa metodología alfa prescinde de las operaciones humanas, pues esa ciencia cultural deja de ser humana. Y que lo importante de esa ciencia humana cultural pues es volver otra vez, regresar, progresar otra vez sobre las operaciones. A grandes rasgos no puedo entretenerme más si quiero decir algo de lo que tenía pensado, ¿verdad? Y entonces lo interesante de este cuadro es que hay podemos decir dos estados límites, que sería el estado alfa 1, perdón, que es pues aquella de las ciencias de la cultura, me estoy refiriendo, aquellas en las que pues los que se dedican a ello pues llega un momento en el que pierden, por así decirlo, la noción de que están ante una ciencia cultural humana, y entonces están operando como físicos, como químicos, como petrólogos, como vamos a poner algunos ejemplos muy rápidamente. Y luego habría el límite opuesto, es aquel en el que estas ciencias de la cultura pues pierden esta perspectiva metodológica porque se convierten en otros asuntos, es decir, que es propaganda, es política, vamos a ver también algunos ejemplos de ello, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de la novena sinfonía en el trabajo extraordinario de Rufino, en ciertos contextos, que deja de ser música para convertirse en otra cosa, y así, algunos ejemplos hemos cogido de ahí. Bueno, entonces, aplicando esto de forma muy genérica, pues yo también adjunto aquí una serie de hojas
con las que ilustro yo lo que serían las metodologías de las ciencias de la cultura. En este caso, pues, no puedo, como tenía pensado, hacer una cosa específica de la arquitectura, otra de la pintura, de la escultura, de la música, etcétera, pues así rápidamente. Por ejemplos rápidos de lo que serían metodologías alfa 1, por ejemplo, en la arquitectura. Una de las hojas que les proporciono pues es el trabajo de un físico que precisamente para evitar los efectos de la humedad en la Catedral de Oviedo, pues propone una investigación de recurso a las nanopartículas. Es decir, que este físico, cuando hace este proyecto, pues está pensando en algo. Por supuesto, se olvida en ese momento pues de que estamos ante un edificio que tiene un componente cultural angular, además de muchas otras cosas, y entonces pues está haciendo eso, nanotecnología, como hemos dicho antes, ¿verdad? Y esto para evitar las humedades. Otro ejemplo lo pongo a propósito de la Catedral de León, asunto que conozco bien, el tratamiento del mal de piedra con barnices acrílicos. Recordemos que cuando hablé de las empresas, uno de los ejemplos que puse yo de metodología alfa 1, precisamente esas empresas que se dedican a pinturas acrílicas, que tienen un laboratorio de química y que pues están haciendo esas combinaciones, ¿verdad? Y en ese momento, antes de echar la pintura en una pared, en este caso antes de echar el barniz acrílico a la piedra dañada de la Catedral de León, que ya está restaurada, bueno, pues cuando en el laboratorio se están trabajando sobre estos barnices acrílicos, en este caso para combatir el hielo y la sal, pues esto es una metodología. Y lo mismo pasaría ahora con la escultura. Hace poco, pues el Departamento de Petrología de la Universidad de Geológicas de Oviedo, pues descubrió que el monumento a Carlos Tartier, que está en el campo de San Francisco, pues tenía un mal también, el mal de aquella piedra, y están tratando pues de recuperarlo por procedimientos parecidos. Bueno, eso es, como es bien sabido, pues que el color de los bisontes pues tiene que ver con una variedad bueno, son los hematíes, ¿no? Hematites, es una variedad del origisto, como por ejemplo los colores azules, pues tiene que ver con la azurita, que es un carbonato de cobre hidratado, como los colores amarillos tiene que ver con el azufre, los tonos verdes pues tiene que ver, si no me equivoco, con la malaquita. Pues naturalmente ahí, cuando hay restauración de las pinturas rupestres, el restaurador está actuando como químico, a ver qué productos, qué barnices, qué situaciones pueden, porque naturalmente una combinación y otra puede ser naturalmente determinante, no se puede echar, pues qué sé yo, a lo que es pues eso, un carbonato de cobre, o un carbonato básico de cobre, o una variedad de hierro, F2 o 3, pues cualquier producto, porque la combinación puede ser naturalmente nefasta para ese cuadro. Entonces, esos son metodologías alfa. El último ejemplo que pongo para ir a la pintura moderna, pues es una restauración muy reciente del cuadro de Tintoretto, El Paraíso. Podemos hacerlo con el cuadro de las Meninas de Velázquez, y ahí es decir, que esta restauración se ha hecho con polvo de vidrio y con lápiz lazuli, y eso pues claro, pues son procedimientos químicos, ¿no? Al margen del valor. Bueno, esto en lo relativo a metodologías alfa 1. Alfa 2, lo apunté hace un momento, es que todas estas ciencias, todas estas técnicas culturales, pues requieren de la geometría necesariamente. Y yo les proporciono una hoja en la que vemos los sistemas de representación, y qué técnicas culturales pues recurren a ellos. Por ejemplo, el sistema diédrico, son dos planos que se cortan y que proporcionan pues 4 cuadrantes,
pues lo encontramos no solamente en la ingeniería, sino en la arquitectura, la mecánica, el diseño, el acotado del que tanto nos habla Marcelino, pues en topografía, en cartografía, en ingeniería, en arquitectura, el sistema cónico, es cuando las líneas visuales de proyección concurrentes en un punto de vista y este es mensurable, ¿no? Puede ser también proyección cilíndrica, cuando son paralelas, bueno. Y luego finalmente, probablemente, bueno, y aquí por la arquitectura, la escenografía, sobre todo, el mundo del teatro, de la decoración, el urbanismo, la publicidad, pues recurren al sistema de proyección cónica. Y el asonométrico, que es tridimensional, es un triedro, con planos oblicuos, y que hay tres ejes, X y Z, pues es muy utilizado en arquitectura, pero también mecánica, ingeniería, diseño y publicidad. Y un caso particular de este sistema, pues es la perspectiva caballera, cuando, pues, caso particular de cuando el plano de proyección coincide en el plano ZX y realizamos la proyección en una dirección oblicua, es decir, cuando entre el eje XY y Z y entre XY y Z pues hay un ángulo de 135 grados. Entonces ahí tenemos la perspectiva caballera, ¿no? Se forma un ángulo de 135 grados. Es decir, que eso es metodología que llamamos 1 alfa 2 porque es genérica, es decir, que no es propia de una sola, es geometría, una aplicación de la geometría y que vale pues para muchas disciplinas que las incluimos dentro del... Otro ejemplo que les pongo es justamente la necesidad que tienen los arquitectos pues de la geometría, por ejemplo, para diseñar una ventana elíptica, en la Catedral de Valencia hay una famosa Puerta de los Hierros y una ventana elíptica, bueno, pues ahí aparece también este ejemplo como, pues antes de pasar a esa construcción, pues el arquitecto tiene que tomar cuenta pues de estas técnicas, podríamos decir, pues eso, alfa operatoria. Y el último ejemplo que pongo de este apartado, pues es de la fotografía, que me ocupé en un tiempo de esto, en relación precisamente pues a unos cuadros de las notaciones de todos los diafragmas, ¿no? Entonces aparecen aquí las razones del diámetro de la abertura a la distancia focal principal, y está marcada por razones consecutivas y razones fraccionarias. Claro, naturalmente aquí la aritmética pues está, y aparece pues lo que es el sistema Zeiss, con una fórmula, un teorema que hace precisamente pues eso, una indicación para, sobre todo los fotógrafos de principios de siglo. Este librito, esto lo he sacado yo de un librito de principios de siglo. Hoy día supongo yo que las máquinas, aunque no soy muy experto yo en ello, pues estas tablas están incorporadas. Y otra tabla de logaritmos, que dan unos ángulos de los objetivos en función precisamente pues de la dimensión claramente cubierta en función de un punto determinado. Bueno, y ahí aparecen pues eso, estos logaritmos, que es matemática, pues aritmética pura, pero que tiene pues una finalidad, que es la de obtener fotografías, ¿verdad? Está sacado de la Enciclopedia del Fotógrafo Aficionado, el número 10, los objetivos y la estereoscopia. Y luego, en cuanto a metodologías, 2 alfa 2, pues yo aquí vuelvo otra vez a algo que nos presentó el profesor Bueno ayer, pero que lo completamos con otro apartado importante que está en el capítulo 8 del libro del mito de la cultura, sobre la ley del desarrollo inverso de las esferas y las categorías culturales.
Y entonces he confeccionado pues una hoja en la que aparece arriba pues el cuadro del todo complejo de Taylor, ¿no? Pero lo que yo querría comentar es que el profesor Bueno le da un tratamiento distinto al de Taylor, ¿no? Y es que, vamos, que las diferentes escuelas de las que nos ha hablado Marvin Harris aquí, pues están enfrentadas y ofrecen solamente una arista de un poliedro fundamental, claro, complejo, ¿verdad? Y que no es lo mismo, podríamos decir, un tratamiento morfológico de las culturas, que sería el caso de Boas, como frente a ello como un tratado lisológico de las culturas, que es lo que sería Fraser, es decir, que no es lo mismo lo que hace Boas haciendo morfologías de las culturas, tratar todas las culturas metidas en una bolsa, y eso es lo que intenta Fraser en la rama dorada. Y que a la vez el profesor Bueno pues cree que hay una dialéctica entre ese morfologismo y el difusionismo de Kroeber. Cogemos cada uno de los rasgos de esa... esto como nos lo proporcionó él, pues lo tienen que tener ustedes a mano, y cómo se difunde a lo largo de las diferentes culturas, lo que es la totalidad atributiva. Y eso entra, pues naturalmente, en dialéctica con qué función tiene cada uno de estos, cada uno de estos rasgos en una cultura determinada. El caso de Malinowski, cuando llegó a las Islas Trobriand, que se encuentra con un chico que están enterrando a un chico y que no sabe cuál es la función de aquella norma, y es que resulta que el muchacho se había suicidado porque había incumplido las leyes del incesto, es decir, que había mantenido relaciones con una chica que pertenecía a su clan, y eso pues estaba en contra de las leyes de la isogamia, y entonces pues el grupo rival que pretendía a esa chica pues le obligó a que se subiera a un cocotero, se pusiera unos trajes muy lindos y se tirara desde el cocotero y muriera, claro. Y entonces pues Marvin Harris habla pues de cuál es la función del castigo, ligado por supuesto a la función de otros rasgos, como puede ser el intercambio, etcétera. Bueno, y luego, pues claro, que cada uno de los rasgos puede ser estudiado estructuralmente, cada rasgo tiene una estructura, y eso es el estructuralismo. Y luego, pues como evidentemente esto se transforma en aquellas leyes de Morgan, que también apuntó él, el paso de la transformación de la barbarie en civilización, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta de lo que llamaríamos pues es decir, que el profesor Bueno no cree que estas escuelas pues puedan ser tratadas de forma justapuesta, sino que naturalmente pues todas ellas... Bueno, pero lo importante de esta hoja es precisamente que este mismo todo complejo, pues ahora es dinámico, porque la ley del desarrollo inverso de las esferas y las categorías culturales pues nos remite precisamente a que estas culturas son torbellinos morfodinámicos y que están pues en una biocenosis cultural, y que están también vinculadas, por supuesto, pues a las sociedades políticas, ¿no? Y entonces, pues, sencillamente les remito al capítulo 8, y les digo pues que el modelo lógico-material de la dinámica cultural pues pasaría por esos dos estadios, un estadio inicial, en el cual las líneas longitudinales están trazadas de forma puntuada, es decir, que podríamos decir que las categorías no han encontrado un cierre tecnológico todavía, sino pero sin embargo lo que sí está cerrado pues son eso, aquí sí que aparece la T gótica y la T latina o española, y las totalidades distributivas, y las totalidades atributivas. Aquí las totalidades atributivas sí que tienen fronteras, pues sencillamente porque la cultura es un mundo, está aislado, es decir, el aislacionismo, y esto sería en estado inicial.
estado inicial, podríamos decir, de la barbarie en relación con la civilización, ¿no? Mientras que en el estado final el proceso es inverso, ¿eh? Aquí las tecnologías, las ciencias culturales habrían encontrado su cierre tecnológico, ¿eh? Y por eso las líneas son continuas, mientras que las culturas ahora, las totalidades atributivas, pues tienen las líneas punteadas, ¿no? Bueno, esto lo digo porque a mí me parece que entre las cosas que he visto yo ahora sobre podríamos decir, la estructura de la cultura, estas nociones que ofrece el profesor Bueno son realmente fecundas. No valen solamente para su crítica a la idea metafísica sustancialista de la cultura, que es fundamentalmente contra el que va dirigido, sino que también va precisamente para las ciencias las ciencias de la cultura. Y porque la estructura cultural, si no se entiende en estos términos, pues no se entiende. Es la tesis que yo mantengo. Es decir, por ejemplo, Marvin Harris, pues fíjense cuál le parece que es la estructura de la cultura. Nos dice en el capítulo 7, la naturaleza de la cultura. La cultura alude a las tradiciones, conductas aprendidas y socialmente adquiridas en las sociedades humanas. La definición de la cultura como algo consistente en pautas de actuación, conductas, del pensamiento y de los sentimientos sigue el precedente sentado por Edward Burnett Taylor. O sea que él sigue inserto en creer que la estructura de la cultura pues es una estructura subjetiva, que tiene que ver con eso, con los hábitos, las conductas, etc. Claro, desde esa perspectiva, que tienen otro mamotreto que no solamente me he traído esa definición, pues con eso poco podemos indagar en lo que serían los campos, las categorías culturales, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a la otra, es decir, a la otra dimensión, 1 beta 1, pues que sería reconstruir las culturas del pasado a partir de objetos culturales. Eso sencillamente está en los museos, es la cultura circunscrita. Entonces, si uno va en término mítico, pues para lucirse ante otros que no van a los museos porque no tienen costumbre, pero por el contrario nosotros vamos al museo precisamente porque ahí hay unos objetos, unas reliquias que nos informan, perdón, no, nos dicen exactamente cómo eran, cómo eran las realidades del pasado, ¿verdad? Y si lo tomamos de esta manera, pues entonces tenemos esto que el profesor Bueno pues llama 1 beta 1, es decir, el verum ex factum, la reconstrucción de las operaciones del pasado a partir de, eso es reconstrucción, ¿qué información? Reconstrucción de las operaciones del pasado a partir de los objetos que nos quedan, ¿no? Y bueno, pues yo aquí ofrezco una hoja, bueno, 2 hojas que son, pues, guías que yo proporcionaba a alumnos cuando estaba yo en Madrid, en el Instituto de Villalba, para visitar el Museo Nacional de Etnología, y tomé como punto de referencia el libro de Elena Ronzón, que va a hablar el próximo día, y entonces, pues, a partir de ahí lo tomé como pretexto y les obligaba a los chicos precisamente a que recorrían ese museo, que además de lo que Elena Ronzón cuenta de él, además pues de todo lo que habla ella pues de antropología médica, etcétera, pues tiene muchísimas colecciones de objetos culturales provenientes de las colonias españolas, hispanoamericanas y de Filipinas. Pues a partir de ahí fuimos reconstruyendo las operaciones, bueno, a la manera de cómo lo pueden hacer alumnos de bachillerato. Entonces ofrezco esta hoja y a la vez pues hago un justo reconocimiento de la obra de Elena Ronzón. Lo mismo hacíamos con el Museo Arqueológico Nacional, y ofrezco también la guía con la cual pues reconstruíamos el pasado a partir de los objetos que íbamos viendo allí, ¿verdad? Es decir, la Dama de Elche, pues eso, en fin, todo lo que Guarrazar, los tesoros de Guarrazar, etc. Y esto precisamente como un tipo de operaciones que poco tiene que ver con la visita mítica a los museos, es decir, eran jornadas de trabajo donde ahí pues cada uno de los objetos había que
tomarlos como un objeto para estudiar y a partir de él reconstruir, pues eso, lo que pudiéramos reconstruir, recurriendo, por supuesto, a algunos libros y demás. Muy bien. Y luego tendríamos el otro campo importante, que sería el de 2 beta 2, 2 beta 1, perdón, 2 beta 1, que tiene que ver con la reconstrucción de operaciones a partir de otras operaciones. Y entonces yo aquí pues ofrezco varias cosas. La primera que se me ocurrió es precisamente, bueno, una teoría de juegos muy clara, a mi juicio, pues es la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset. Y de entre todo lo que él dice sobre, pues me he ido a un libro, que es su trabajo sobre Velázquez, para movernos en el mundo de la pintura, y entonces pues ofrecer aquí, esto también está en este dossier, una tabla de generaciones que va de 1521 a 1611. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones ahí mezcladas, y naturalmente la figura de Velázquez preside, es decir, es el emblema pues de lo que sería la influencia de Velázquez sobre otros pintores españoles, y cómo pues a partir de este cuadro de generaciones, esto lo escribe él en el año 43, y es un libro que escribe porque es un encargo que le hace una galería de la ciudad de Berna, porque iba a exponer unos cuantos cuadros de Velázquez, y entonces le encargan a Ortega y Gasset que haga una... Y entonces es ahí donde publica por vez primera, puesto que en el libro de 1933, en torno a Galileo, él desarrolla su teoría de las generaciones, pero digamos que es en el libro sobre Velázquez donde aparece un cuadro compacto de lo que él entendía por las generaciones en aquellas épocas, ¿verdad? Y como es sabido, pues él considera que una generación, recurriendo a Tácito, lo de los 15 años, el valor mítico del número 15, ¿verdad?, pues tiene un periodo de gestación en 15 años y otro periodo de 15 años pues, de dominación, donde esa generación se impone a los individuos, de alguna manera les marca el camino, etcétera. Bueno, y ese es uno de los cuadros que les ofrezco. Y luego hay pues toda la colección de los cuadros que ofrece Spengler. Se habló aquí de él. Bueno, pues en su Decadencia de Occidente hay muchos capítulos y hay sobre todo un conjunto de cuadros donde se refiere a él a la situación degenerativa del espíritu, del arte y de la política en la cultura occidental, fáustica, es decir, y entonces pues no puedo entretenerme mucho, sí que me gustaría de hecho, ¿no?, pero en relación a las épocas del espíritu las hace coincidir pues eso, con la primavera, el verano, el otoño y el invierno, es decir, es una situación decadente, es decir, llegamos al invierno, al hielo, a la desaparición de esa cultura, y entonces lo que dije antes, hace un momento, ¿verdad?, compara la cultura india, la cultura antigua, la cultura árabe y la cultura occidental en lo relativo a lo que sería el espíritu, que es la filosofía, es fundamentalmente para él. Y entonces, dentro de la cultura árabe, pues mete al cristianismo, a Plotino, a San Agustín y a Mahoma, es decir, que están en la misma dirección, mientras que la cultura occidental, que es la que se impuso, la buena, ¿verdad?, pues está Santo Tomás de Aquino y está Lutero, Calvino y Descartes, y que eso es lo que... Bueno, y luego el otoño es Kant, y el invierno es Marx, naturalmente, y desde el punto de vista musical pues es Wagner, este es el asunto, ¿verdad? Esto en lo relativo pues a lo que él llama pues eso, el espíritu. En cuanto al arte, porque tiene otro conjunto de cuadros más extenso que el de Ortega y Gasset, posiblemente Ortega y Gasset pues los tuviera en cuenta, bueno, esto no lo he investigado, ¿verdad? Pero en relación al arte, pues igual, aquí en este caso habla de la cultura egipcia, o sea, arte egipcio, arte griego, arte árabe y arte occidental. Me he tomado la molestia de tomar algunos apuntes en relación a cómo decae la cultura antigua, cómo desaparece la cultura antigua y que la cultura occidental pues sigue sus mismos pasos, haciendo coincidir, por ejemplo, el dórico con el gótico, el jónico con el barroco, el rococó con Fidias,
pues, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que el corintio con el desarrollo del rococó, claro, lógicamente, eso es así, y entonces el cuadro lo deja, fíjense, habla, parece que tiene ciencia de visión hasta el año 2000, esto lo dice él, pues eso, en el primer tercio del siglo XX, ¿verdad? Y finalmente, en relación a la política, sería otra ciencia cultural, ¿verdad?, otra ciencia humana, pues igual, ¿no? Aquí habla de Egipto, cultura antigua, China y cultura occidental, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, pues hace, para que vean ustedes, ¿no?, como el proceso decadente, ¿verdad?, pues hace coincidir a Clístenes con Cromwell, por ejemplo, para que veamos cómo la figura de Temístocles y de Pericles pues podrían comparar a la de Luis XIV y Federico el Grande. Claro que esto también es, pues estas comparaciones, pues naturalmente, como no se hacen con mucha precisión y con mucho, pues a veces son, pues están fuera del lugar, no están bien ajustadas, bueno, pero es lo que él ofrece. Alejandro Magno, pues naturalmente lo compara con Napoleón, claro, y en este caso se permite el lujo de ir más allá del año 2000, habla del 2020, parece que tenía ciencia y visión, y ya veíais lo que iba a ocurrir en la cultura occidental en el 2020, que ya pues la hace coincidir con la desaparición total, que bueno, que es la cultura antigua griega, pues es sustituida por la cultura romana, que es lo que viene a decir aquí. Bueno, y en este campo, pues yo me he tomado la libertad de incluir también unas metodologías a las que me he dedicado mucho tiempo, que es precisamente el tratamiento de los personajes ilustres, de Viris Illustribus de Suetonio y de San Jerónimo. Y hago pues aquí también un plan, ofrezco el plan de San Jerónimo para tratar precisamente pues a filósofos, a historiadores, a senadores, a la manera como lo había hecho Suetonio con los cultivadores de la poesía, la historia, la retórica, la oratoria, etcétera, etcétera. Bueno, estas cuatro metodologías, una alfa 2, 2 alfa 2, 1 beta 1 y 2 beta 1, pues serían ese conjunto de metodologías que están en equilibrio inestable, ¿no? Mientras que la alfa 1, pues allí la ciencia cultural pues dejaría de ser ciencia humana para convertirse cultural, y beta 2 sería el uso de esta cultura, unas veces circunscrita, otras veces no, con otros fines, ¿no? Y pongo dos ejemplos. En la época del referéndum en la Constitución para Europa, es decir, el 20 de febrero del 2005, pues hubo todo un montaje, y yo seguí precisamente uno de esos montajes que consistía sencillamente en decir que Europa era una identidad. El artículo que escribí en el Basilisco pues, del año 2005, el número 37, el mito de la identidad cultural de Europa visto desde España, que consiste sencillamente en descarar abiertamente esa pretensión que tuvieron algunos periodistas de presentar la identidad cultural europea recurriendo a la analogía que hay entre las pinacotecas europeas. Los pintores están en todas las pinacotecas y entonces pues eso, tenemos una identidad ahí, claro, naturalmente eso era totalmente infumable. Y otro ejemplo muy claro de lo que sería un uso ideológico, completamente mítico de lo que es las ciencias de la cultura, en el caso del que yo me ocupé era la pintura fundamentalmente, lo hace Rufino Salguero con la música, es decir, con la novena de Beethoven, ¿no?, como espejo de la biocenosis de Europa. El artículo este, que también recomiendo encarecidamente su lectura, aquellos de las personas que no lo hayan hecho, es también desde del 2005 y es el número 36, pues en él Rufino hace un fino análisis pues, de la novena sinfonía desde el mito de la cultura y desde el mito de la felicidad. Es un trabajo extraordinario. Y esto del uso de la música con fines completamente al margen de lo que sería el lenguaje, bueno, el cierre tecnológico de la música, pues lo podemos encontrar en otras épocas y con otras sinfonías. Y yo he escogido precisamente novenas sinfonías, concretamente de la novena de Dvořák, El Nuevo Mundo,
sonaba en la época en la que yo era joven, pues hace 50 años, o en los años 60, precisamente para, sobre todo, un movimiento aquel de pum, 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 pum. No sé si los que tengan mi edad recordarán que aquello precisamente era la música de fondo de un programa que dirigía Alberto Oliveras, se titulaba Ustedes son formidables, y que era una forma de recoger dinero para causas perdidas, es decir, que era la práctica de la caridad española para, pues qué sé yo, las inundaciones de Valencia, en fin, cosas de este tipo, ¿verdad? Algo parecido ocurre con la novena de Mahler y la socialdemocracia. Yo le he oído a Alfonso Guerra pues hacer verdaderas alabanzas de la novena sinfonía de Mahler, casi incorporándolo como himno, pues ponerlo al lado de la internacional, ¿verdad? Y, por ejemplo, la importancia que se le da pues, a la novena sinfonía de Schubert, la considera como la grande y que sirve, pues, qué sé yo, para grandes acontecimientos y demás. Y que, bueno, pues, vamos, es curioso esta especie de mito del número 9, pero bueno, el caso es que esto es así, ¿no? Y que pues Rufino Salguero, a partir del libro de Esteban Buch, pues hace un recorrido, hace una lectura materialista de lo que dice este hombre, y es absolutamente... curiosamente, ni Mahler ni Schubert, bueno, Beethoven se quedó 9 sinfonías, Dvořák también, realmente Mahler y Schubert, cuando esa novena sinfonía es buena, empezaron la 10ª, pero no la terminaron ni uno ni otro, Bueno, y nada, pues otros ejemplos que pongo de lo que sería pues usos ideológicos, pues está aquí, por ejemplo, todo lo relativo al mundo de Arco, bueno, que es una historia que... Bueno, y entonces ya terminaría este apartado diciendo que estas ciencias de la cultura pues pueden ser clasificadas en función de criterios que sean pues algo así, pues materialistas, ¿no? Por ejemplo, entender los artefactos culturales y la cultura y la cultura pues en función de los ejes del espacio antropológico. Y les ofrezco aquí pues un repertorio de objetos culturales que podrían ser englobados dentro de la cultura radial, que van desde las hachas prehistóricas pues hasta la nanotecnología y los nuevos materiales, tomados pues de revistas de investigación y ciencia, ¿verdad? De la cultura circular, pues les pongo como algunos ejemplos muy curiosos, uno sacado de Levi-Strauss, el corte de pelo, pues de los niños osajos y omajas, un corte de pelo hecho a imagen y semejanza pues, de animales, el alce, el bisonte, el oso, la tortuga, el águila, el lobo, el reptil, y bueno, pues que era una cosa circular, todos los niños tenían que ir con el pelo cortado según este patrón en función del clan, naturalmente, y ahí pues hay cultura circular vinculada a la cultura angular. Me refiero a Fraser, pero no puedo entretener más en relación a ejemplos muy claros sobre la magia circular, tanto pues de semejanza como de contacto, y un ejemplo, sí, termino ya, inmediatamente, y un ejemplo, pues, un ejercicio que hice yo de contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siguiendo, por así decirlo, las instituciones ligadas a la monogamia, que tienen que ver con el incesto, la virginidad, el adulterio, el repudio, la prostitución, contempladas, vistas desde textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Están indicados aquí, pero esto lo... Bueno, y luego en relación a la cultura, esto en cuanto a la cultura circular, y en cuanto a la cultura angular, pues tenemos naturalmente referencias de nuevo pues a las pinturas rupestres, una colección curiosa de religiosidad secundaria, pero hecha precisamente por atentados contra imágenes, por ejemplo la estatua de Neptuno mutilada, o las Cibeles, o Marte, bueno, y luego pues naturalmente
en el ámbito de la arquitectura, pues el monasterio de Yuso, con las bodegas de vino al lado, el monasterio de las Huelgas, que contiene telas medievales, bueno, en fin, etcétera. Esto es el asunto. Y entonces, con ello, pues daríamos fin a este capítulo de las teorías gnoseológicas, y quedaría tan solo ese apartado de las teorías ontológicas, y ya nos hemos remitido a él, pero yo les pediría a ustedes 2 minutos para que sonaran aquí, igual que ha sonado la novena sinfonía de Dvořák, pues que sonaran aquí. Ofrezco también, eso sí, ofrezco también un repertorio de textos, pues que contra los que más hay que referirse, pues el espiritualismo humanista. Por ejemplo, un texto que he sacado de los caracteres de la edad contemporánea, dice Fichte: la finalidad de la especie es la cultura, y condición de esta una subsistencia digna. En el Estado nadie usa directamente sus fuerzas para lograr el goce egoísta, sino para lograr la finalidad de la especie, y obtiene en cambio el total estado de cultura de ésta, íntegramente, y además su propia subsistencia. Otro fragmento de Ortega y Gasset, pues sacado del tema de nuestro tiempo, en el que hace una referencia a Fichte, pero luego dice: la cultura nace del fondo viviente del sujeto y es, como he dicho, con deliberada reiteración, vida sensu estricto, espontaneidad, subjetividad. Poco más adelante, la cultura se ha objetivado, no obstante, se ha contrapuesto a la subjetividad que la engendró. Tiene pues la cultura una hora de nacimiento, su hora lírica, y tiene una hora anquilosada, su hora hierática, que es lo que entenderíamos por... Es preciso desconfiar de la cultura ya hecha y fomentar la cultura emergente, ¿no? Y vamos, Herder, y termino con ello, en su filosofía de la historia para la educación, pues un fragmento que no, es que saldría yo incómodo si no sonara aquí esta sinfonía, ¿no? Dice: el plenitud de la época y progreso histórico. El tono general filosófico y filantrópico de nuestro siglo, que está muy dispuesto a concederle a todas las naciones, por lejanas que sean entre sí, a todas las épocas más remotas del mundo, nuestro propio ideal de virtud y felicidad, es un juez tan exclusivo para juzgar, condenar y embellecer ajenas costumbres de acuerdo a las suyas. ¿Acaso el bien no está diseminado en el mundo? Por la razón de que una forma única de la humanidad y una zona única no puede abarcarlo todo, se lo distribuyó en 1000 formas, y recorre, eterno Prometeo, todas las partes del mundo y de todos los siglos. O sea que el bien está repartido. De todas las demás posibilidades, pues hay textos, pues he sacado pues un texto, pues para ilustrar el materialismo antihumanista, toma tu barco y huye, hombre feliz, a vela desplegada, de cualquier forma de cultura, que sería el fragmento bueno, naturalmente Marvin Harris dice, dentro del materialismo humanista, ¿verdad? Por ejemplo, un fragmento que he escogido aquí: para los defensores del materialismo cultural, las causas más probables de la variación en los aspectos mentales y espirituales de la vida humana son las variaciones de los imperativos materiales que afectan a la manera con que la gente se enfrenta a los problemas de satisfacción, necesidades básicas en su hábitat concreto. Pues esto, ¿no? Y de lo que podríamos llamar el antihumanismo, pues he escogido un texto de Oswald Spencer, con el que vamos a concluir esto, ¿verdad? Dice, en su parte final, lucha entre el dinero, la política, victoria de la sangre. Entonces, de alguna manera, Spengler dice que un síntoma de la decadencia absoluta, pues es el triunfo de lo que sería, pues eso, el mundo financiero. No menos titánica es, empero, la acometida del dinero a la fuerza espiritual. Las últimas victorias del dinero, es decir, que es un capítulo donde dice el mundo de las formas económicas, lucha entre el dinero y la industria, es decir,
que de alguna manera considera él que esa imposición del mundo financiero pues va a agotar, va a acabar con la cultura genuina, y esto pues a mí me hace recordar el Leviatán de Hobbes, ahí donde él perfila justamente cuáles son las líneas esenciales del Estado o de la sociedad política. Una de ellas son precisamente los negocios. Es decir, sin negocios, dice, no hay salvación popular. La salus populi de Leviatán es precisamente que haya negocios. Allí es donde os vuelve precisamente los síntomas de... Luego, un fragmento de Hegel, lo dejo ya, un fragmento de Hegel donde habla de la cultura y su reino de la realidad, o la cultura como extrañamiento del ser natural, y la réplica marxista con un quiasmo. Ya sabemos que el profesor Bueno trabajó precisamente este componente lingüístico. Dice, mi método dialéctico, dice Marx en el Capital, en el epílogo de la segunda edición, es por su fundamento no solo diferente del hegeliano, sino su contrario directo. Estamos ilustrando aquí lo que sería idealismo y materialismo praeterhumanista, ¿no? Y al que eso es, para Hegel, el proceso del pensamiento al que bajo el nombre de idea transforma incluso en un sujeto autónomo es el demiurgo de lo real, lo cual constituye solo su manifestación exterior. En mi caso, y aquí hace el quiasmo, a la inversa, lo ideal no es más que lo material contrapuesto y traducido en la cabeza del hombre. Bueno, con esto terminamos. Y luego, al final, ofrezco una fotocopia del obituario de Rostack, que murió en el año 2011, con lo cual le hacemos aquí, podríamos decir, pues un contrahomenaje, ya que él habla de la contracultura. Tenía unos textos preparados de él, pero no, esto ya no se me permite. Con esta necrológica tenemos bastante.